Hola amigos, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio donde abordamos la realidad política, económica, nacional y también internacional, siempre desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales están como siempre a su disposición. Y estos días de Navidad hacemos el cierre del año 2023 y también las perspectivas del año 2024. En esta edición en particular estaremos hablando del tema económico que tanto importa a nuestro país Venezuela, pues sin duda es el principal problema hoy de los venezolanos, el tema del poder adquisitivo, recuperar el poder adquisitivo. El tema de las sanciones también ha sido un factor importante durante el año 2023. Un alivio anunciado para el último trimestre de este año podría impactar y pues generar algunos cambios en esas perspectivas para el año 2024. Es por ello que me acompaña para el análisis de todos estos temas Oscar Doval, quien es analista del entorno económico financiero. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Buenas tardes, Rosa. Gracias por la invitación. Saludos a toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Expectativas siempre tiene la población venezolana cuando el tema económico se refiere y espera que haya mejoras, sobre todo porque han sido años muy duros. Este año 2023 quisiera que nos haga pues un cierre de lo que ha sido el balance económico de este año, pues las cifras no han sido positivas, algunos comercios han crecido mientras que otros cerraron sus puertas, ¿no? Todo pues es un balance, ¿no? Que habría que ir revisando qué pudo haber influido o qué sectores tuvieron mayor crecimiento, cuáles no, y todo eso nos habla también de la situación general social, de los indicadores económicos sociales en nuestro país. Bienvenido, Oscar Doval. Gracias. Fíjate, qué buena pregunta y además me encanta tu introducción por el tema de las sanciones porque creo que ese es el factor determinante, Rosa, para el año 2024. Fíjate, el 23, como todos sabemos y todos hemos vivido, ha habido una contracción del tema económico. Sí. Después de un 2021 y 2022 donde había realmente cierto aire fresquito, cierto aliento, cierto crecimiento, modesto pero crecimiento al fin. El 23 que vimos de alguna manera una recesión técnica, dos trimestres seguidos, Sí. el primer semestre del año donde el consumo bajó de forma sustancial y hubo realmente una contracción, algunos analistas dicen del 7%, otros del 4%, porque la verdad es que los venezolanos lo vivimos como cierta dificultad, cierta parálisis, no podíamos tener las mismas posibilidades adquisitivas del año pasado. Claro. Eh, Hacia finales de este año, o sea, hacia este último trimestre, quizás se activó un pelín, pero un pelitico. El tema económico y el consumo aumentó un poco. Tanto así que me atrevo a asegurar que este año lo vamos a cerrar con un crecimiento muy cercano a cero, sino del 1, el 2%, un pelitico de crecimiento en comparación con los años pasados, que les recuerdo a los televidentes que Sí. fueron crecimientos del 8% del año, del 14% del otro año. Este año fue un año realmente bastante paralítico en lo económico. Bueno, el Observatorio Venezolano de Finanzas tiene también cifras que nos hablan de eso, además del tema de la inflación, una inflación alta, pero también hablan de estos indicadores. Ahí está la encuesta de expectativas económicas, 177% de inflación, el tipo de cambio que estiman para el año 2024 que podría llegar a 67 bolívares por dólar y el PIB del trimestre, del primer trimestre del 2024 en 3.5% según esas expectativas. Estas expectativas del Observatorio Venezolano de Finanzas pues también se realizan pues en base a el estudio, a la fotografía del momento, como llaman los especialistas. Y usted nos ha hablado de un factor importante que ha sido el tema del alivio de las sanciones. Eso puede ser un factor importante que en estos momentos nos está arrojando estos posibles indicadores. Así mismo es, fíjate, lamentablemente, y lo digo lamentablemente para transmitir realmente toda la emocionalidad que puedo en el tema sanciones. Sí. Lamentablemente, el tema económico venezolano está sujeto al tema político. Digo al tema político fundamentalmente al tema de las sanciones. Desde el 2017 hubo 2017, primer año de las sanciones generales contra Venezuela, no contra los políticos, contra el país y contra todos los venezolanos. Hubo una sustancial caída de la producción petrolera. Y Venezuela es un estado que depende del petróleo, un país que depende del petróleo. 2017, 2.200.000 barriles por día. 2020, 300.000 barriles. Este año hemos llegado a los 800.000 barriles, pero estamos todavía muy lejos De lo que fue. de lo que fue, que llegamos a 3,5 millones de barriles en algún momento. Con el alivio de sanciones, con esta licencia 43 y 44 que nos dieron en octubre, tras la firma del Acuerdo de Barbados entre la oposición y el gobierno, esperamos que el año que viene la producción petrolera
supere el 1.000.000 de barriles por día. ¿Cómo impactaría esto en nuestra economía? Ahí viene la pregunta y la población quiere saber cómo impacta en la economía y luego cómo se reflejará en nuestro poder adquisitivo. Así es. Durante el primer semestre del año, muy probablemente lo que veamos es la venta, gracias a las licencias generales de la OFAC, de los gringos, la venta de petróleo ya no a precio de descuento. Recordemos que el petróleo venezolano se vendía internacionalmente a precio de descuento, 30, 40% de descuento respecto al precio internacional por el tema de las sanciones. Con estas licencias se puede vender el petróleo venezolano a precio internacional. Obviamente, para llevar de 800.000 barriles de producción, cifras actuales, a más de 1.000.000 de barriles diarios, eso no va a tomar 2 días. Eso no toma probablemente el primer semestre del año. Pero el hecho de que se venda el petróleo a no descuento, a precio internacional, puede casi duplicar, escucha esto, casi duplicar los ingresos del país en términos de balanza comercial. Si este año por petróleo se exportaron, se logró por exportación alrededor de 6.000 millones de dólares, el año que viene, el primer semestre del año, podríamos aspirar a cifras de 12.000 millones de dólares, solo por no vender a precio de descuento. Eso significa que en el primer semestre del año vamos a ver un aliento, un airecito nuevamente sabroso, una capacidad aumentada de consumo, que no va a ser gigantísima, Claro. va a ser quizás modesta nuevamente. Pero sí puede haber un crecimiento que va a ser apreciable y la gente va a sentir que hay platica en el bolsillo. ¿Por qué razón? Al ingresar el dinero en el país a través de la industria petrolera venezolana, eso permea definitivamente a todos los sectores de la economía. El terciario, comercial, el secundario y industrial, el primario, que es el de materia prima. Y eso hace que la gente pues, pueda percibir cierta mejora económica. Hacia el segundo semestre del año, ya con un incremento de la producción sustancial, estas cifras deberían ser mucho más importantes y quizás los ingresos petroleros o por exportación de petróleo se puedan triplicar. Y eso pues augura mejoras económicas, pero nuevamente, ¿sujeto a qué? A un tema político y al que tema está ahí sobre la sancionatorio. mesa. Por eso todas estas encuestas están sujetas a este tema. Totalmente. Ahora, lo cierto es que ya, por ejemplo, empresas como Chevron, Reni, Repsol tienen ya su vista puesta en nuestro país gracias a este alivio de sanciones. Y también van a requerir un factor importante, que es el capital humano. Allí también vienen oportunidades para la población venezolana. Todo esto pues significa grandes oportunidades para los trabajadores del sector petrolero tan golpeado en los últimos años y de todo tipo, ¿no? De recursos humanos, administración. No solamente del sector petrolero, de los sectores que son pues, relacionados con el sector petrolero, todo el sector de servicios relacionado, el sector de construcción relacionado, e incluso el sector comercial relacionado con el sector petrolero. Petróleo jala, sector terciario, comercial y sector secundario, que es industrial y construcción. O sea, no solamente eso, puede haber oportunidades de trabajo para mucha gente, pero nuevamente todo lo que es el movimiento comercial puede mejorar. Sujeto nuevamente a las sanciones, porque si a los gringos se les ocurre, Rosa querida, decir, no, mira, las sanciones se recrudecen, hermano, porque no hay definitivamente acuerdos entre la oposición y el gobierno, o no se habilitan los candidatos, o lo que pidan los americanos del Departamento de Estado. ¿Qué nos va a pasar? Que de alguna manera puede haber un recrudecimiento de las sanciones, como acabo de decir, y el tema económico que bien mencionamos, que puede mejorar, pues no va a mejorar, y nos vamos a encontrar quizás en 2024, yo lo veo poco probable, se los digo de corazón, pero bueno, podríamos encontrarnos en un escenario pesimista, un 2024 muy parecido al 2023, que estuvimos medio en la quilla, pues. Sí, ahora hay analistas que estiman que es muy difícil revertir un proceso de alivio de sanciones como el que tenemos por los contratos con estas empresas, los trabajos que empiezan a realizar, la contratación. Entonces, bueno, echar para atrás todo esto supondría un revés o nos dejaría en una situación peor a la del 2023. Sí, pero es difícil que esto ocurra. Yo realmente estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con esos analistas. Es muy difícil que se reviertan las licencias generales, además históricamente eso es muy raro de ver. Aparte de intereses económicos de los Estados Unidos, aquí también recordemos que hay un conflicto bien montado en el Medio Oriente con el tema de Gaza. Existe el conflicto de Rusia, Ucrania, que se ha perpetuado. Venezuela, hay necesidades energéticas en el mundo. Hay necesidades energéticas muy importantes a nivel mundial, en Europa, en los mismos Estados Unidos, que sus reservas propias han mermado considerablemente. Pues bueno, Venezuela obviamente es una fuente de petróleo que, si bien es cierto, la producción no es enorme, tenemos las reservas más grandes del petróleo del mundo. Por lo menos una reserva muy interesante. Y desde el punto de vista logístico, está muy cerca de los Estados Unidos, está más cerca de Europa que otras fuentes de petróleo. Entonces es muy difícil que se reviertan esas licencias. Lo interesante sería realmente aprovechar las circunstancias incluso geopolíticas que ocurre y geoeconómica a nivel mundial por los conflictos, es lamentable decirlo, pero es así.
Y aprovechar también que esas empresas que acabas de mencionar, Eni, Repsol, Chevron, Morel y Prom, la más grande francesa de petróleo, pero otras de servicio como las Schlumberger, Hewlett, Baker Hughes, Total Energy, o sea, se están acercando cantidad de empresas a Venezuela ya con la firme propósito definitivamente pues establecerse y recomenzar la explotación petrolera. El año que viene va a ser definitivamente mucho mejor que el año 2023. Gracias a Dios Todopoderoso. Amén. Amén, exactamente. Así es. Tenemos que ir a una pausa, Oscar, y con esta sensación de expectativas positivas y también de deseos de un mejor 2024 para todos los venezolanos, nos vamos a una pausa. Al regreso seguimos conversando con el analista del entorno económico y financiero, Oscar Doval. Ustedes no se aparten, escríbanos a través de nuestras cuentas en redes sociales y ya volvemos.